Buenos días, chicos. Bueno, hoy vamos a ver endurecimiento por deformación y recocido. En la clase anterior vimos que los materiales pueden experimentar dos tipos de deformaciones, deformación elástica y deformación plástica. En un gráfico de tensión-deformación convencional, se puede ver que a medida que aumenta la tensión en un ensayo de tracción, vemos este comportamiento que tiene aquí la curva roja, donde llegamos a la tensión de fluencia, ¿sí? Si se produce un cierto grado de deformación plástica y luego procedemos a la descarga de la tensión, la misma va a producirse por una recta paralela a la sección inicial de la curva tensión-deformación. Si tomamos nuestro nuevo estado como punto de partida para volver a traccionar, lo que vamos a obtener es la curva azul, en donde la tensión de fluencia va a tener un valor mayor. Si hacemos este ensayo repetidas veces, lo que vamos a obtener es lo siguiente. La primera curva corresponde a un material con un cierto grado de ductilidad. Si descargamos la carga cuando se ha producido cierto grado de deformación plástica, volvemos a cargar al material, vamos a obtener una curva como la verde, en donde de nuevo el material se endureció. Si volvemos a repetir el mismo ciclo, vamos a obtener una curva como la amarilla. Y si volvemos a repetir, ya la del grado de deformación plástica que va a tener el material en la curva roja es prácticamente nulo. Entonces, sacamos como conclusión que a medida que deformamos plásticamente un material, lo endurecemos. La respuesta del material al trabajo en frío va a estar descrita por su coeficiente de endurecimiento, que es el exponente n en la relación entre la tensión real y la deformación real. Si aplico logaritmo a esta ecuación, me va a quedar que el coeficiente n va a ser la pendiente de la parte lineal de la respuesta del material endurecido. Ahora bien, ¿qué es lo mejor para un material que queremos endurecer mediante trabajado en frío? ¿Un n alto o un n bajo? Se puede relacionar el coeficiente de endurecimiento con la estructura cristalina de distintos metales. Aquí se presentan materiales con las tres estructuras. En el caso de metales con estructura hexagonal compacta, el coeficiente de endurecimiento por deformación es relativamente bajo y va creciendo para la estructura cúbica centrada en el cuerpo, y los que tienen mayor coeficiente de endurecimiento poseen una estructura cúbica centrada en las caras. Aquellos metales con un bajo coeficiente de endurecimiento responden mal al trabajado en frío. Es decir, hay que deformarlos muchísimo para lograr un endurecimiento aceptable. Como vimos, los dos tipos básicos de dislocaciones que podemos encontrar son de cuña o borde y una dislocación helicoidal. En muchos materiales se combinan estos dos tipos y dan lugar a lo que se denomina dislocación mixta. La deformación plástica corresponde al movimiento de un gran número de dislocaciones, y este proceso se denomina deslizamiento. El plano sobre el cual ocurre este deslizamiento se denomina plano de deslizamiento. Una dislocación de borde, como la que está aquí graficada, se mueve como respuesta a la aplicación de un esfuerzo de corte, que está indicado por esta flecha de aquí y esta de aquí. Si consideramos este plano A como el plano adicional de átomos, cuando se aplique el esfuerzo de corte, este plano va a estar obligado a moverse hacia la derecha. Este plano, a su vez, va a empujar la parte superior del plano B. El plano B va a empujar al plano C y así sucesivamente.
Si el esfuerzo de corte aplicado es suficientemente alto, los enlaces interatómicos del plano B se rompen a lo largo del plano de cizalladura y la parte superior del plano B se convierte en el semiplano adicional de átomos y el plano A se une con la mitad inferior del plano B. Este proceso se repite para otros planos, de forma tal que el semiplano se mueve de izquierda a derecha hasta llegar a la superficie del cristal, formando un escalón de la magnitud igual a una distancia interatómica. Se puede hacer una analogía entre el movimiento de una dislocación a la forma en que se transporta una oruga. En el modelo de dislocación de cuña, la encorvadura de la oruga y su movimiento se corresponde con el desplazamiento del semiplano adicional de átomos. La oruga se encorva cerca de su extremo posterior al estirar el último par de patas una distancia igual a la separación entre patas. La encorvadura se mueve hacia adelante. Cuando la encorvadura llega a la altura de la cabeza, todo su cuerpo ha avanzado una distancia igual a la separación entre patas. El número de dislocaciones que presenta un material se expresa como la longitud total de dislocación por unidad de área. Cuando los metales son deformados plásticamente, una fracción de la energía de deformación se retiene internamente. El resto es disipado como calor. La mayor proporción de esta energía almacenada lo es en forma de energía de deformación asociada a las dislocaciones. Si consideramos esta dislocación, existe una distorsión de la red de átomos alrededor de la línea de dislocación debido a la presencia de este plano extra. Los átomos por encima de la línea de dislocación están comprimidos. Como resultado, estos átomos experimentan una deformación de compresión relativa a los átomos posicionados en el cristal perfecto y lejos de este plano extra. Por debajo de la línea de dislocación, el efecto es justamente el opuesto. Los átomos de red están sometidos a una deformación de tracción. Estas distorsiones pueden ser consideradas como campos de deformación, que se generan a partir de una línea de dislocación. ¿Cómo interactúan estos campos de deformación? Consideremos las dos dislocaciones de cuña que tienen el mismo signo respecto del plano de deslizamiento. Este sería el campo de deformación de compresión y el campo de deformación de tracción. Si los campos de deformación de tracción y compresión de cada dislocación están del mismo lado del plano de deslizamiento, la interacción del campo de deformaciones es tal que entre estas dos dislocaciones se produce una fuerza de repulsión mutua que tiende a separarlas. Por otro lado, dos dislocaciones de signo opuesto en el mismo lado del plano de deslizamiento sufren un esfuerzo de atracción. Cuando se combinan un campo de deformación de compresión con uno de tracción, se produce un proceso de aniquilación de dislocación. Como resultado, los dos semiplanos extras se alinean y se convierten en un plano perfecto. Una representación del movimiento de dislocaciones en materiales reales se puede ver en esta figura. Virtualmente todos los materiales contienen algunas dislocaciones que se introducen durante la solidificación, durante la deformación plástica o como consecuencia de tensiones internas que resultan durante el enfriamiento rápido del acero. El fenómeno de endurecimiento se puede explicar en base a el movimiento de las dislocaciones cuando se aplica una tensión de corte.
Suponiendo que la tensión de corte tiene este sentido, las dislocaciones se van a mover hacia la derecha relativamente libremente hasta que lleguen al borde de grano. Cuando llegan al borde de grano, esta dislocación, que aquí señalo, va a disminuir su movilidad porque ya no tiene hacia dónde avanzar. En algún momento, esta otra dislocación se va a acercar y van a empezar a interactuar sus campos de deformaciones. Y así sucesivamente se van a apilar sobre distintas partes del grano. Cuando el movimiento de las dislocaciones se ve impedido, ya el material no puede deformarse plásticamente. Las dislocaciones no se pueden mover con el mismo grado de facilidad sobre todos los planos cristalográficos. Normalmente existe un plano preferido, se denomina plano de deslizamiento, y por consiguiente la dirección del movimiento se denomina dirección de deslizamiento. Esta combinación de plano y dirección se denominan sistemas de deslizamiento. Los planos y direcciones que conforman el sistema de deslizamiento obviamente dependen de la estructura cristalina y son aquellos en los que la distorsión atómica es mínima. Para una determinada estructura cristalina, el plano de deslizamiento es el plano que tiene mayor densidad planar. Y dentro de ese plano, la dirección de deslizamiento va a corresponder a la que tiene mayor densidad lineal. Si consideramos un sistema cúbico FCC, la familia 111 son planos muy compactos. Dentro de esta familia de planos, la dirección 110 es una dirección compacta. Por lo tanto, esta familia de direcciones con esta familia de planos conforman el sistema de deslizamiento principal de la estructura FCC. En la figura se muestran también los planos compactos de la estructura BCC y de la hexagonal compacta. Para la BCC, el plano 110 es el plano más compacto. Y para la hexagonal compacta, las bases del hexágono, ¿sí? El plano 0001. De acuerdo a la disponibilidad de planos compactos y direcciones compactas que tenga cada estructura, van a tener distintos números de sistemas de deslizamiento. Aquí está resumido los números de sistemas por estructura cristalina. Esto está directamente relacionado con el comportamiento a la deformación plástica que tenga un material. En general, los sistemas cúbicos centrados en el cuerpo o cúbicos centrados en las caras tienen un comportamiento dúctil debido a la gran cantidad de sistemas de deslizamiento que poseen, mientras que la hexagonal compacta en general presentan comportamientos frágiles. El estudio del deslizamiento se simplifica si primero hacemos un análisis en un material monocristalino. Aquí en la figura se considera el ejemplo de un cilindro de un material dado que está sometido a un esfuerzo de tracción. Aun cuando el esfuerzo sea solo de tracción, van a existir componentes de corte en algunos de sus planos de deslizamiento. Estas tensiones de cortes aparecen porque los sistemas de deslizamiento rara vez sean o paralelos o perpendiculares a la dirección de la fuerza aplicada. Estas tensiones de corte se denominan tensiones resueltas y su magnitud va a depender de la orientación que tenga tanto el plano como la dirección de deslizamiento respecto de la dirección de tensión aplicada. Usualmente en literatura se designa el ángulo φ al ángulo entre la normal al plano de deslizamiento y la dirección de la fuerza aplicada. Y con la letra lambda
al ángulo entre la dirección de deslizamiento y la dirección de la tensión aplicada. Teniendo en cuenta esta nomenclatura, la tensión de corte resuelta se va a calcular como tau sub R es esta tensión de corte, sigma es la tensión aplicada de tracción, por el coseno de phi por el coseno de lambda. Un monocristal metálico tiene varios sistemas de deslizamientos distintos que pueden operar. La tensión de corte resuelta difiere para cada uno de estos sistemas, dado que su orientación respecto de la fuerza aplicada es diferente. Entre los distintos sistemas que hay disponibles, hay uno que está mejor orientado, con lo cual en ese sistema se desarrolla la tensión de corte resuelta máxima. Es en ese sistema de deslizamiento del monocristal donde comienza la fluencia siempre y cuando la tensión de corte resuelta alcanza un valor crítico. Este valor crítico se denomina tensión de corte resuelta crítica y se denomina con la sigla tau sub CRSS y representa el esfuerzo mínimo que se requiere para iniciar el deslizamiento. El cociente entre la tensión de corte resuelta crítica y la multiplicación del coseno de phi, coseno de lambda máximo, da lugar a la tensión de fluencia del monocristal. Para una probeta monocristalina que está sometida a un esfuerzo de tracción, el deslizamiento ocurrirá a lo largo de un número de planos y direcciones que son equivalentes y que son los sistemas más favorablemente orientados en varios puntos a lo largo de la longitud de la probeta. El deslizamiento forma pequeños escalones en la superficie de la probeta, las cuales son paralelos unos a otros. Cada escalón es el resultado del movimiento de un gran número de dislocaciones a lo largo del mismo sistema de deslizamiento. Aquí a la derecha se puede ver una imagen de microscopía electrónica de barrido en los cuales se muestra la superficie de un monocristal que ha sido deformado plásticamente hasta tal grado que las líneas son perceptibles. A medida que el cristal se extiende, tanto el número de líneas como la altura del escalón aumenta. En el caso de los metales cuyas estructuras sean cúbico centrado en el cuerpo o cúbico centrado en las caras, el deslizamiento puede empezar eventualmente en un segundo sistema de deslizamiento, el cual será el siguiente en estar mejor orientado respecto al eje de la tensión aplicada. En el caso de la deformación plástica en metales policristalinos, el análisis es un poco más complejo. Debido a que los granos tienen una orientación cristalográfica al azar, la dirección de deslizamiento varía de un grano a otro. En cada grano, el movimiento de las dislocaciones ocurrirá en el sistema de deslizamiento que esté orientado más favorablemente. De esta foto, además de las líneas de deslizamiento, se puede evaluar la variación de la orientación de los granos que viene indicada por la diferencia en la dirección de las líneas de deslizamiento de algunos granos. Durante la deformación plástica, la integridad mecánica se mantiene a lo largo de los límites de grano. Es decir, cada grano individual está parcialmente restringido en la forma en que puede deformarse por la presencia de los granos vecinos. ¿Cómo quedan los granos luego de la deformación plástica? Aquí a la derecha se puede observar que el material de partida estaba formado por una serie de granos equiaxiales, es decir, tienen dimensiones similares en todas las direcciones. Luego de aplicar la deformación plástica, los granos se alargan en la misma dirección en la cual la probeta fue estirada. Los metales policristalinos tienen mayor resistencia que el mismo metal en una configuración monocristalina, lo cual significa que se necesita mayor tensión para iniciar el deslizamiento
en el caso del material policristalino que en un monocristal. Esto se debe a que cuando un grano, a pesar de estar favorablemente orientado para iniciar el deslizamiento con la tensión aplicada, no puede deformarse antes de que el grano adyacente y menos favorablemente orientado sea también capaz de deslizar, lo cual requiere aplicar una mayor tensión. El proceso de deslizamiento permite comprender el comportamiento mecánico de los metales. Bien, todo el estudio precedente nos conduce a describir mecanismos de endurecimiento en metales. Existen tres mecanismos. El primero es endurecimiento por deformación, por reducción de tamaño de grano o endurecimiento por disolución sólida. En la clase de hoy vamos a ver los que se relacionan con mecanismos de deformación. Los procesos de conformado comprenden un amplio rango de técnicas a partir de la cual se logra una deformación plástica para cambiar la forma de las piezas metálicas. Las operaciones se pueden llevar a cabo tanto en frío como en caliente. El trabajo en frío se refiere al trabajo que se realiza a temperatura ambiente. En estas condiciones es necesario aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de fluencia original del metal, produciendo a la vez una deformación plástica. El trabajo en caliente se refiere a aquellas operaciones que se realizan a una temperatura mayor que la de recristalización, que la vamos a ver en un rato. La ventaja principal del trabajado en caliente consiste en que se tiene una deformación plástica casi ilimitada. Además, es adecuada para moldear piezas grandes porque el metal baja su resistencia a la deformación. Respecto al trabajado en frío, vamos a mencionar las ventajas y desventajas de este tipo de operaciones. Punto número 1. Permite aumentar la resistencia mecánica y la dureza, produciendo a la vez la forma final deseada. Mediante el trabajado en frío es posible obtener tolerancias dimensionales, así como también terminaciones superficiales muy buenas. Da la posibilidad de obtener propiedades en una dirección deseada en el producto final. Dado que no es necesario calentar a la pieza, es un método relativamente económico para producir grandes cantidades de piezas pequeñas. Como desventaja tenemos que se requieren efectivamente mayores esfuerzos debido a que el material cuando se deforma plásticamente aumenta su resistencia mecánica. Y por otro lado sufre una marcada reducción de la ductilidad. Estos dos hechos limitan la cantidad de operaciones de conformado que se puede realizar a una pieza. Por otro lado, también se deterioran la conductividad eléctrica y la resistencia a la corrosión. Puede dejar en el material esfuerzos residuales y algún comportamiento anisotrópico, que dependiendo del diseño puede o no ser benéficos para la pieza. Y por último, los metales que tengan una estructura hexagonal compacta, que tienen un limitado número de sistemas de deslizamientos y a temperatura ambiente son frágiles, solamente se permite un pequeño porcentaje de trabajado en frío. Respecto del trabajado en caliente, podemos decir lo siguiente. Permite realizar grandes modificaciones a la forma y geometría de la pieza que se está trabajando. Los esfuerzos que se requieren para lograr esa deformación del material son menores. Permiten trabajar con metales que a temperatura ambiente son muy frágiles, con lo cual no se pueden trabajar mediante técnicas en frío. Y no ocurre el endurecimiento por deformación en piezas que son trabajadas en caliente. Las desventajas son principalmente dos. Las tolerancias con las cuales se trabaja son malas, los acabados superficiales que se obtienen también empeoran,
y baja muchísimo también la resistencia a la corrosión. Los procesos de conformación por deformación plástica que vamos a ver son los siguientes: laminación, forjado, extrusión, trefilado y doblado. El primero es la laminación, que consiste en reducir el espesor de una lámina de metal cuando se aplica presión a través del uso de rodillos. Por eso, este proceso se aplica sobre materiales que tengan un buen nivel de maleabilidad. Los materiales que se laminan son varios, desde aceros, aluminio, cobre, magnesio, plomo, etc. La laminación se puede producir tanto en frío como en caliente. En el laminado en frío, vamos a ver un pequeño videíto, partiendo de una barra o de una plancha que tiene los granos relativamente equiaxiales, una vez que es forzado a pasar a través del tren de laminación, queda con una gran anisotropía. Fíjense, los granos quedan alargados en la dirección en la cual se estira el material. En el proceso de laminado en caliente, la temperatura a la cual se lleva el material es por arriba de una temperatura de referencia que la denominamos temperatura de recristalización. Más al final de la clase vamos a profundizar este concepto. Cuando se fuerza a pasar el material en caliente a través de los rodillos, se genera una deformación plástica en la cual los granos no quedan con una excesiva deformación. Vamos a volver a repetir la animación y la vamos a detener justo en el momento en que termine. En esta zona, producto de la temperatura que lleva la barra, los granos tienden a recristalizar y eliminar la anisotropía que genera la deformación plástica inducida por los rodillos. En esta otra animación, lo que se muestra es que habitualmente un laminador está formado por una sucesión de pares de rodillos que van disminuyendo el espesor gradualmente, y esto tiene el nombre de tren de laminación. Por último, el material se enfría a través de la aplicación de agua y se enrolla en una bobina para su despacho final. Además, con la laminación se pueden obtener perfiles, esto es, generar contornos en la sección transversal de un producto elaborado. Los productos que se pueden obtener pueden tener un perfil de I, L, T o U. En este ejemplo se diseñan un perfil de sección cuadrada y un perfil tipo U. Otro producto que también se obtiene por laminación y es muy importante a nivel nacional porque somos uno de los principales productores de tubos sin costura para la industria del petróleo, es el proceso denominado laminación-perforación, que funciona a través de un efecto denominado Mannesmann y contempla la perforación de barras cilíndricas a través de una compresión diametral progresiva que genera una fractura en el núcleo central, permitiendo la perforación y la obtención de un tubo sin costura, quiere decir sin soldadura. A continuación vamos a ver un video de la empresa Tenaris. La temperatura de salida es de 1250 grados. Lograda la temperatura de proceso, los tochos ingresan al laminador perforador en su primera etapa de laminación, donde son tomados por dos cilindros bicónicos, de ejes alabeados y forzados a avanzar sobre una punta perforadora que guía la deformación plástica.
Se obtiene así un semi-elaborado llamado perforado, que entra en la segunda etapa de laminación. Se introduce un mandril a modo de respaldo del diámetro interno. El conjunto pasa por varios pares de rodillos que reducen progresivamente el espesor de la pared. La precisión del proceso está garantizada por la medición online del espesor en distintas generatrices. Los semi-elaborados llegan finalmente a la tercera etapa de laminación y pasan por una serie de rodillos agrupados de A3 para calibrar sus dimensiones. Se obtienen de esta manera hasta 18.000 tubos diarios de óptimo control dimensional. El forjado es un proceso de fabricación de objetos conformado por deformación plástica que puede realizarse tanto en frío como en caliente, y en que la deformación se produce por aplicación de fuerzas de compresión. Esta deformación se puede aplicar de dos formas: de forma continua, aplicando presión a través de prensas, o por impacto, de modo intermitente, utilizando martillos pilones que se llaman. Básicamente hay dos tipos de forjado. El forjado libre es el proceso de forja más antiguo y se caracteriza porque la deformación no está limitada por una forma o una geometría. Se utiliza para fabricar piezas únicas o de pequeños lotes. La otra variante es la forja por estampa, que aquí hay dos imágenes aludiendo a ese tipo de forjado, y consiste en colocar la pieza entre dos matrices que al cerrarse conforman una cavidad con la forma y dimensiones de la pieza a obtener. A medida que el molde se va cerrando, el material se va deformando y adaptando a la matriz hasta que adquiere su forma final. Ahora vamos a ver un pequeño videíto en el cual se muestra el forjado en caliente.
El siguiente proceso que vamos a ver es el de extrusión, que es utilizado para crear objetos con sección transversal definida y fija. El material se empuja o extrae a través de un troquel de una sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de este proceso son la capacidad de crear secciones transversales complejas con materiales que son quebradizos, porque el material solamente se encuentra sometido a fuerzas de compresión y de corte. Por otro lado, la terminación superficial que se obtiene con este proceso es muy buena. Este proceso puede hacerse tanto en frío como en caliente. Vamos a ver un video demostrativo de este proceso. El proceso comienza con cargar el dado o matriz que va a tener la forma final del perfil. Aquí se ve el perfil por el cual van a pasarlo el material de aluminio. Las barras de aluminio son precalentadas de forma tal de que se ablande el material y que el material, cuando se aplique la fuerza de compresión, fluya. La temperatura a la cual se calienta es un par 200 o 300 grados aproximadamente, donde ni siquiera la coloración del tocho de aluminio se cambia. Luego esta barra de aluminio se carga en la línea de producción. Este es el eje que va a aplicar la fuerza de compresión, y cuando aumenta la presión, el aluminio es obligado a pasar a través del cabezal, y del otro lado, ahora van a mostrar, se obtiene el perfil extruido, con la sección que tenía la matriz inicial. Aquí se ve el perfil de aluminio extruido. Esta es otra geometría. El próximo proceso que vamos a ver es el trefilado. El trefilado, propiamente dicho, consiste en el estirado de un alambre por pasos sucesivos a través de mandriles o trefilas cuyo diámetro va paulatinamente disminuyendo. Esta disminución de sección da al material una cierta acritud, o sea, endurecimiento por deformación, con lo cual mejoran sus características mecánicas. Dependiendo de la longitud y el diámetro de las barras que se van a trabajar, las reducciones pueden llegar a obtenerse mediante varios pasos. Las máquinas utilizadas para realizar este proceso habitualmente se denominan trefiladoras. A continuación vamos a ver un video de este proceso para poder comprenderlo mejor. Esta es la herramienta principal. Este es un sostén sobre el cual la herramienta se va a apoyar y va a hacer fuerza. Ahora vamos a ver el material que se va a trefilar, que es esto que está acá. Tenemos un mandril y lo que se llama una pinza, que es de un material deformable, que al principio tiene un diámetro igual, digamos, la herramienta, que es la que está en color cobre, tiene este plano inclinado aquí que se ve, que es el que va a inducir la reducción de la sección transversal. La pinza al principio tiene el mismo diámetro y va a pasar por la zona cónica, mientras que el mandril va a hacer tope y se va a quedar del lado posterior. Si continuamos la animación, se ve que aquí se produce el achicamiento de la sección, el mandril va a quedar ahí
atorado, aguantando el material con el diámetro mayor, y la pinza va a tirar, va a ejercer una fuerza de tracción sobre el material. Con esta técnica se fabrican alambres, ¿sí?, que pueden llegar a reducirse un tamaño hasta un 100%. El proceso de obtención del alambre tiene varias operaciones. La primera operación se conoce como patentado, que es un tratamiento térmico que consiste en calentar el alambre hasta 950 grados y luego enfriarlo bruscamente en un baño de plomo a 500. Este tratamiento térmico tiene por objeto dar al alambre una estructura dúctil que le permita la deformación plástica que se impone en el trefilado. El paso siguiente es un decapado, que consiste en preparar y limpiar el material, eliminando el óxido que puede haberse formado en la superficie. La tercera etapa se denomina trefilado propiamente dicho, en el cual se utilizan lubricantes y cabezales de distintos tamaños para ir reduciendo el diámetro. Los lubricantes más utilizados son o parafina o grafito en solución coloidal. Y el cuarto y último paso es el acabado, a través del cual se le somete a operaciones de enderezamiento, eliminación de tensiones y a veces tratamientos térmicos para mejorar las características mecánicas del producto. El siguiente proceso que vamos a ver es el embutido. Consiste en la obtención de piezas huecas con forma de recipientes a partir de chapas metálicas. Este proceso permite obtener piezas de forma muy diversas. El equipo de embutido tiene un punzón que ejerce la presión necesaria para conformar la pieza, provocando la fluencia del material a través de la cavidad abierta. A continuación vamos a ver un video ilustrativo de este proceso. Aquí se pone la chapa, baja el punzón y se obtiene como si fuera una cacerola, digamos. Esa es la forma más conocida. Y el último proceso que vamos a ver es el plegado. El plegado es un proceso muy simple en el que no existe separación de material, realizando una deformación plástica para dar forma alrededor de un ángulo determinado a una chapa. Las máquinas utilizadas en este proceso se denominan plegadoras o prensas hidráulicas, aunque realmente la plegadora es un tipo de prensa lineal. La diferencia es que trabaja en una dimensión y mientras que la prensa hidráulica en 2 dimensiones. A continuación vamos a ver un video explicativo de esta técnica. Es simplemente, aquí está el pistón de la prensa, que aprieta sobre un ángulo, que aprieta la chapa y genera una deformación angular. A continuación vamos a ver cómo cuantificar el porcentaje de trabajo en frío. Y es ni más ni menos que la diferencia entre el área transversal del material antes de la deformación menos el área transversal del material ya deformado sobre el área inicial a sub 0 multiplicado por 100.
Este parámetro es importante para poder determinar las propiedades finales de nuestro material. Por ejemplo, aquí vemos 3 curvas en la cual se presenta la resistencia a la tracción en función del porcentaje de trabajado en frío. Se presenta para el cobre, para el latón y para un acero 1040. Lo importante aquí es conocer cómo varía la resistencia mecánica con el porcentaje de trabajo en frío. El análisis de esta variación es importante tanto para los procesos de conformado, ya que nos puede dar un indicio de hasta dónde podemos deformarlo con el equipamiento disponible, suponiendo que tengamos una prensa de una capacidad máxima dada. Estas curvas me van a dar un límite superior para saber qué porcentaje de trabajo en frío puedo aplicarle de acuerdo al equipo que dispongo. Y por otro lado, también es importante desde el punto de vista de la aplicación. Yo estoy diseñando una columna o una viga, voy a poder predecir las características mecánicas de ese material de acuerdo al porcentaje en frío que se aplique. Este aumento de la resistencia a la tracción en general siempre es beneficioso. El costo que se paga por el aumento de dureza y de la resistencia mecánica es la pérdida de ductilidad. En esta figura se muestra el porcentaje de ductilidad en función del porcentaje de trabajo en frío. En todos los casos disminuye drásticamente, ¿sí? Para los mismos materiales visto en la transparencia anterior. Esta es una connotación negativa del trabajo en frío de un material. A lo largo de los distintos procesos de conformado, los granos giran y al mismo tiempo se alargan, haciendo que ciertas direcciones y planos cristalográficos queden alineados. En consecuencia, se genera una cierta textura causando un comportamiento anisotrópico. Aquí en el gráfico de la izquierda se presentan los resultados de propiedades mecánicas. La IS es tensión de fluencia, TS es la resistencia a la tracción y el porcentaje de E es el porcentaje de elongación a rotura, obtenidos en ensayos de tracción a partir de muestras obtenidas de una plancha laminada en un cierto sentido, y la extracción de probetas se hizo a distintos ángulos respecto de la dirección del laminado. 0 grados sería esta probeta, 30, 45, 60 y 90 grados respecto de la dirección del laminado. Lo que se observa es que a medida que el ángulo aumenta, la resistencia a la tracción y la tensión de fluencia van disminuyendo. El primer caso hasta 45 grados, a partir del cual ya las propiedades comienzan a subir. Y la tensión de fluencia tiene su mínimo en 60 grados y luego sube drásticamente. La ductilidad tiene su máximo en 45 grados. Aquí a la derecha se muestra una microscopía óptica del material antes de ser laminado y luego de ese proceso de laminación. Aquí es donde se observa esa textura preferencial en la dirección de laminación. En otros procesos como el trefilado se produce una textura fibrosa. Los materiales cúbicos centrados en el cuerpo se alinean en la dirección 110, mientras que los cúbicos centrados en las caras se alinean en las direcciones 111 y 100. Esto da la máxima resistencia a lo largo del eje del alambre, justo lo que se desea. La combinación de granos deformados con el aumento de dislocaciones causan esfuerzos residuales dentro del material. Estos esfuerzos residuales
no son más que zonas de tensión y compresión que existen dentro del material sin que sean generadas por fuerzas externas. Como consecuencia, pueden causar el debilitamiento del material, haciendo que falle a esfuerzos menores a los de su resistencia nominal. Por lo tanto, para eliminar o minimizar sus efectos, se realizan tratamientos que se denominan de recocido. El recocido es un tratamiento térmico que se diseña para eliminar los efectos que produce el trabajo en frío. Puede utilizarse también para eliminar el endurecimiento por deformación conseguido durante el trabajo en frío. Puede utilizarse también para eliminar el endurecimiento por deformación conseguido durante el trabajo en frío. La pieza resultante será blanda y dúctil, pero conservando la terminación superficial y las dimensiones originales. Como alternativa, también se podría seguir aplicando trabajo en frío adicional, ya que la ductilidad ha sido totalmente restablecida. Se pueden alcanzar grandes deformaciones combinando ciclos de trabajo en frío y recocido. Se pueden distinguir 3 etapas en el proceso de recocido: la recuperación, la recristalización y el crecimiento de grano. Durante la recuperación, una parte de la energía interna almacenada como energía de deformación es liberada debido al movimiento de dislocaciones. Por otro lado, también se recuperan la conductividad eléctrica y térmica. Al reordenarse las dislocaciones, se reducen los esfuerzos residuales. A menudo, esta recuperación se conoce como recocido para eliminación de esfuerzos. Por último, el proceso de recuperación también mejora la resistencia del material frente a la corrosión. La segunda etapa se denomina recristalización, que es ni más ni menos la formación de un nuevo conjunto de granos equiaxiales y libres de deformación, con una muy baja densidad de dislocaciones. La fuerza motriz para la creación de esta nueva estructura es la diferencia de energía interna entre el material deformado y el material sin deformar. Los nuevos granos se forman como núcleos muy pequeños y crecen hasta que reemplazan completamente el material deformado. En las figuras se muestran varias etapas del proceso de recristalización. Estas imágenes fueron tomadas sobre una estructura de latón, que fue deformado en un porcentaje de un 33%. La estructura del grano deformado se muestra en la figura A. En la etapa inicial del proceso de recristalización, después de calentarlo durante 3 segundos a 580 grados, se obtiene la estructura que se muestra en la figura B. Hay granos muy pequeños que han recristalizado. La imagen C corresponde a la estructura anterior, pero mantenida durante 4 segundos. Lo que se observa es que hay un reemplazo parcial de los granos con acritud por granos recristalizados, libres de deformación. En la micrografía D se puede observar una recristalización completa que se obtuvo luego de 8 segundos a 580 grados. En la figura E ya se observa el crecimiento de granos luego de 15 minutos a 580 grados. Y en la imagen F se observa el crecimiento de grano después de 10 minutos a 700 grados. Durante este proceso de recristalización, las propiedades mecánicas que fueron modificadas durante el trabajado en frío son restauradas a sus valores originales. El metal se volvió más blando, menos resistente y más dúctiles. Como se vio en la transparencia anterior,
la recristalización es un proceso cuya extensión depende tanto del tiempo como de la temperatura. El grado de cristalización aumenta con el tiempo, tal como se demostró en la figura anterior. En este gráfico se muestra la influencia de la temperatura sobre la resistencia a la tracción y la ductilidad de un latón. Aquí abajo se muestra el tamaño del grano en función de la temperatura de recocido. Y arriba, sincrónicamente, se muestra la resistencia de la tracción en función de las distintas etapas de un proceso de recristalización. Como se observa, durante la recuperación hay una leve disminución de la resistencia a la tracción, así como también un muy leve aumento de la ductilidad. Cuando va transcurriendo el proceso de recristalización, hay un marcado descenso de la resistencia a la tracción, así como un aumento de la ductilidad. En la última etapa de crecimiento de grano, ya prácticamente las propiedades mecánicas quedan definidas, tanto la ductilidad como la resistencia a la tracción. Se define la temperatura de recristalización a aquella temperatura en la cual todo el proceso de formación de nuevos cristales ocurre en exactamente 1 hora y depende de varios factores, entre los que se pueden citar el porcentaje de trabajo en frío y la pureza de la aleación. A medida que aumenta la temperatura de recocido, se observa que hay un crecimiento en el tamaño medio de grano. En esta curva se presenta la variación de la temperatura de recristalización con el porcentaje de trabajo en frío del acero. Se observa que, aumentando el porcentaje de trabajo en frío, aumenta la velocidad de cristalización, por lo cual la temperatura de recristalización disminuye. Existe un porcentaje crítico de trabajo en frío por debajo del cual el proceso de recristalización no puede ocurrir. Esto es debido a que la fuerza motriz para generar esta nueva estructura no es lo suficientemente grande. Este valor en general está entre 2 y 20% del trabajo en frío. Se observó que el fenómeno de recristalización ocurre de forma más rápida en metales que aleaciones. El hecho de formar una aleación aumenta la temperatura de recristalización. Aquí a la derecha se muestra una tabla con valores de la temperatura de recristalización y la temperatura de fusión. Para metales puros, normalmente la temperatura de recristalización es alrededor del 30% de la temperatura de fusión y en algunas aleaciones comerciales puede llegar a ser tan alta como, y en algunas aleaciones puede llegar a ser tan alta como 0,7 por la temperatura absoluta de fusión. Para diseñar un tratamiento térmico apropiado de recocido, es necesario conocer la temperatura de recristalización y el tamaño de granos recristalizados. Una vez concluida la etapa de recristalización y formados los nuevos granos libres de deformación, si las condiciones del medio se lo permiten, los granos siguen creciendo a partir de movimientos de átomos a través de los límites de granos. A medida que el grano crece, el área total del límite de grano disminuye, lo que reduce la energía total del sistema. Esta es la fuerza motriz para el crecimiento de grano. Obviamente, no todos los granos van a crecer, algunos van a crecer a expensas de otros. Está demostrado que el tamaño medio de grano aumenta con el tiempo.
La difusión a través del borde de grano es un fenómeno bidireccional, tal como se indican las figuras a través de las flechas rojas. Debido a que están involucrados movimientos difusivos, la velocidad del crecimiento del tamaño de grano va a depender de la temperatura. En este gráfico se muestra el diámetro promedio de grano en función del tiempo para distintas temperaturas. Estas curvas son para una aleación de latón. Para muchos materiales policristalinos, el diámetro del grano D varía con el tiempo de acuerdo a una relación como la que está aquí en pantalla. El diámetro D, que es el diámetro en función del tiempo, elevado a la n, menos el diámetro inicial promedio elevado a la n, es igual a una constante K por el tiempo. Tanto K como N son constantes independientes del tiempo. Para las temperaturas más bajas, la dependencia del tiempo es lineal. Además, el crecimiento del grano es más rápido a medida que la temperatura aumenta. Por eso, las curvas están desplazadas hacia arriba para granos grandes. Las propiedades mecánicas a temperatura ambiente de un metal con tamaños de grano pequeño son normalmente superiores a aquellas con granos grandes. Para los materiales que fueron endurecidos por deformación plástica, hay dos limitaciones que hay que tener en cuenta. Si cumplen una función en la cual tienen que estar sometidos a alta temperatura, existe la posibilidad de que el material recristalice, causando inmediatamente una reducción de las propiedades mecánicas del componente. La otra limitación es su utilización en estructuras soldadas. La soldadura es un proceso de fusión localizada de material para unir dos piezas. El calor aportado en el proceso de soldadura puede modificar la estructura cristalina que está en torno al cordón de soldadura, con lo cual también habrá una pérdida de propiedades mecánicas por cambios en la estructura cristalina. Muchas gracias, esto es todo por ahora.